Evangelio de Lucas, capítulo 9. La fuerza del Sinaí, la fuerza del amor. Por la conferencia anterior, resulta que un documento como el Evangelio de Lucas solo puede comprenderse si se considera la evolución de la humanidad en un sentido superior, tal como lo provee la ciencia espiritual, esto es, si se toman en cuenta los cambios que en el curso de la evolución han tenido lugar en toda la organización del ser humano. Si queremos comprender el cambio fundamental que se produjo con el advenimiento del Cristo, lo cual es fundamental para la comprensión del Evangelio de Lucas, conviene compararlo con el proceso que en nuestros tiempos se está produciendo, de forma evidente, aunque mucho más lentamente. Para verlo claramente, debemos deshacernos del prejuicio que frecuentemente se tiene, por ser lo más cómodo, al afirmar que en la naturaleza o en la evolución no se producen saltos o cambios repentinos. Nada más equivocado que esto. En la naturaleza continuamente se producen saltos y lo esencial es, precisamente, que haya cambios repentinos. Obsérvese, por ejemplo, cómo se desenvuelve el germen de una planta. Cuando nace la hojita cotiledónea, es un salto muy importante. Otro salto importante se produce cuando la planta va de la formación de hojas a la flor. Y otro importantísimo se produce en el desarrollo del fruto. Continuamente se producen saltos y quien no lo tome en cuenta no podrá comprender la naturaleza. Contemplando la evolución de la humanidad, se podría suponer, observando la lentitud del ritmo en que evoluciona en un solo siglo, que este es el ritmo en general. Pero, no obstante, sucede que en determinada época, la evolución de la Tierra, igual que en el de una planta, que va de la primera a la última hoja antes de pasar por un salto, al echar la flor, así también en la evolución de la humanidad se producen saltos repentinos, y uno de estos saltos importantes ocurrió cuando el Cristo vino a la Tierra. Sucedió entonces que, en relativamente poco tiempo, se transformaron la antigua clarividencia y el dominio de lo espiritual sobre lo físico, y así posteriormente quedaron solo reminiscencias de la anterior fuerza clarividente y de la influencia de lo anímico espiritual en lo físico. Antes de producirse este cambio, fue necesario reunir lo que, como herencia de tiempos antiguos, había quedado. Y esto formó la base del obrar del Cristo Jesús. Luego pudo acogerse lo nuevo como punto de partida de una lenta y paulatina evolución. En nuestro tiempo y en otra esfera, también se produce un salto, si bien no tan repentino, pues se realiza dentro de un periodo relativamente largo, pero en forma perceptible para quien trate de comprender nuestra época. Hay personas que ahora, partiendo de algún ámbito espiritual, vienen a escuchar una conferencia de la ciencia espiritual. Por ejemplo, un representante de una comunidad religiosa puede escuchar una disertación antroposófica sobre la naturaleza del cristianismo. Puede ocurrir que se diga a sí mismo que todo lo escuchado está muy bien y que en el fondo no contradice lo que se dice desde el púlpito o la cátedra. Pero también podría decirse que en vez de hablar de tal manera que todo el mundo pueda comprenderlo, aquí se expone de forma que solo algunos puedan entenderlo. Quien crea en ello o quien piense que del cristianismo tan solo habría que hablar como él mismo lo concibe o lo predica, no toma en consideración que es obligación de cada cual no juzgar según el criterio personal, sino de acuerdo con los hechos. En una oportunidad tuve que responder a semejante personalidad que, quien crea que predica las verdades cristianas para todos, piense que lo decisivo son los hechos, no la creencia. Y dado que no todos frecuentan la misma iglesia, los hechos prueban lo contrario, ya que los que en su iglesia encuentran lo adecuado no se ofrece a la ciencia espiritual, sino para los que buscan algo diferente. Generalmente se tiene gran dificultad para juzgar de acuerdo con los hechos y para discernir entre el criterio personal y la realidad. Ahora bien,
si no fuera posible contrarrestar la opinión de que se está en lo cierto, por lo que se rechaza a todo aquel que tenga una opinión distinta, y si finalmente la vida espiritual no pudiera anular estas fuerzas opositoras, ¿qué sucedería entonces? Resultaría que cada vez a un mayor número de personas les quedaría vetado el acceso a la difusión de las verdades de otras corrientes espirituales. Serían cada vez menos los que acudirían a los lugares donde podrían escuchar diferentes verdades espirituales. Y de no existir ninguna corriente científica espiritual, los interesados no podrían satisfacer sus inquietudes espirituales y decaerían sus fuerzas por falta de nutrición espiritual. Sin embargo, no depende de cada persona la forma del alimento espiritual que necesita, sino del momento evolutivo. Estamos en un momento en el que el hombre ansía la satisfacción de sus inquietudes espirituales y la interpretación de los evangelios, y lo que importa no es cómo nosotros queremos entregar el alimento espiritual, sino como el alma humana lo exige. En el alma humana ahora se ha suscitado el anhelo hacia la ciencia espiritual, y los que se empeñen en enseñar de otra manera irán perdiendo oyentes. Vivimos en una época en la que el alma humana se aviene cada vez menos a tomar el contenido de la Biblia, tal como en el curso de la evolución cultural europea de los últimos 4 a 5 siglos ha sido tomado. O la humanidad acoge la ciencia espiritual y por medio de ella una nueva comprensión de la Biblia, o llegará a un punto en que perderá la aptitud de leerla, como ya está sucediendo en el caso de muchos que no conocen la antroposofía. La humanidad perdería la Biblia, la que tendría que desaparecer, con lo cual se perderían inmensos tesoros espirituales, los más importantes valores espirituales de nuestra evolución terrestre. Es preciso comprenderlo. Ha llegado el momento del salto en el curso de la evolución, en el que el corazón humano exige la interpretación antroposófica de la Biblia. Si la humanidad la obtiene, la Biblia continuará dando sus beneficios. De otro modo, la Biblia se perderá. Así podemos caracterizar el salto que ahora se está realizando en la evolución de la humanidad. Quien tenga presente estos hechos se mantendrá firme en el cultivo de la corriente espiritual antroposófica como una necesidad para dicha evolución, aunque, en realidad, esto que ahora sucede desde un punto de vista elevado es de relativa poca envergadura, comparado con lo que aconteció cuando el Cristo Jesús vino a la tierra. En aquel tiempo existieron los últimos vestigios de la evolución que tuvo lugar desde los tiempos más remotos, incluso desde el anterior estado planetario de nuestra Tierra. Fue una evolución que esencialmente abarcaba los cuerpos físico, etéreo y astral del hombre. Ciertamente, él ya poseía su yo, pero este yo desempeñaba entonces un papel secundario. Su plena autoconciencia estaba aún eclipsada por las 3 envolturas, los cuerpos físico, etéreo y astral, estado que perduró hasta el advenimiento del Cristo Jesús. Supongamos que el Cristo no hubiese venido a la tierra. En ese caso, ¿qué hubiera sucedido? Con el porvenir de la evolución humana, el yo del hombre se hubiera desenvuelto plenamente, pero en la medida en la que el yo se hubiera manifestado en su plenitud, las facultades esenciales de los cuerpos astral, etéreo y físico, así como la antigua clarividencia y el dominio del alma y del espíritu sobre el cuerpo, se hubieran desvanecido por necesidad evolutiva. El hombre se hubiera convertido en un yo autoconsciente, pero con el tiempo, este le hubiera conducido al egoísmo y a la extinción del amor sobre la tierra. Los hombres hubiesen sido yoes, pero totalmente egoísta. Esto es lo esencial. La humanidad había llegado a la madurez para desenvolver su yoidad, pero con ella habría perdido la capacidad de influencia sobre su ser. En la antigua cultura hebrea, la ley de Sinaí pudo ejercer su influencia porque el yo aún no se había independizado, de modo que la influencia se ejercía en el cuerpo astral como principio más elevado al que se había dado la orientación para el correcto actuar. La ley del Sinaí fue, en tal sentido, una especie de preanuncio,
pero un último preanuncio dentro del periodo previo a la total emancipación del yo. Dar a este yo su contenido, impulsarlo a un desarrollo para hacer fluir la fuerza del amor desde el propio yo. Esto ha sido lo que el Cristo realizó sobre la tierra. Sin la venida del Cristo, el yo se hubiera convertido en un recipiente vacío. En cambio, por el advenimiento del Cristo tenemos el yo como un receptáculo que se llena de amor cada vez más. Por esto, a los que le rodeaban, el Cristo pudo decir: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís que vendrá la lluvia. Y cuando sopla el viento del sur, decís que habrá calor. Sabéis juzgar el tiempo según los indicios exteriores, mas no reconocéis los signos de la época. Pues si supierais juzgarlos, podríais saber que Dios debe penetrar en el yo, y no diríais: podemos vivir con lo que se conserva de los tiempos pasados. Lo que se origina en los tiempos pasados es lo que os dan los escribas y los fariseos con la intención de conservar lo anticuado y para que no se agregue nada a lo que los hombres recibieron del pasado. Pero esto es un fermento que ya no surtirá efecto que pudiese favorecer la evolución de la humanidad. Quien diga yo quiero quedarme con lo que nos ha dado Moisés y los profetas no comprende los signos de la época, no se da cuenta de la transición por la que pasa la humanidad. Con estas palabras significativas, el Cristo dijo a los que le rodeaban que seguir a Cristo no depende del afecto de cada uno, sino de la necesidad de proseguir la evolución de la humanidad. Con lo relativo a los signos de la época, el Cristo quiso hacer comprender que ya no basta el fermento en manos de los escribas y fariseos que tratan de conservar lo antiguo y que solo niega este hecho quien juzgue según su afecto y no de acuerdo con las necesidades del tiempo. Solo podrían creer que ese fermento sea útil quien no sepa juzgar según las necesidades del tiempo, en vez de hacerlo de acuerdo con sus inclinaciones personales. Por esta razón, el Cristo caracterizó de hipocresía, o más bien de contrario a la verdad, lo que decían los escribas y los fariseos. Para comprender la fuerza del sentimiento de las palabras de Cristo, podemos compararlas con la que en nuestros tiempos sucede. ¿No existe acaso ahora algo parecido a los escribas? Ciertamente existe. Son los que rehúyen la profunda interpretación de los evangelios, los que se contentan con la explicación, sin tomar en cuenta los conocimientos con que la ciencia espiritual profundiza el estudio de las Escrituras. Solo por medio de la ciencia espiritual será posible obtener la verdad acerca del contenido de los evangelios. Así se explica lo desconsolador y la frialdad de la actual investigación, comparándola con la efectividad búsqueda de la verdad. Y hay algo más. En vez de los escribas y los fariseos, tenemos ahora una tercera categoría de personas, y estas son los representantes de la ciencia natural, de modo que podemos hablar de tres categorías de hombres que excluyen todo cuanto pueda conducir a lo espiritual y a adquirir las facultades que son necesarias para investigar los fundamentos espirituales de los fenómenos naturales. Pero son ellos quienes ocupan las cátedras y quien dominan en cuanto a la explicación de los fenómenos naturales, denegando el criterio espiritual. Son ellos quienes entorpecen el progreso de la evolución de la humanidad, puesto que este progreso se detiene donde se deja de reconocer los signos de la época. En nuestros tiempos, para actuar en sentido de la imitación de Jesucristo, se requiere la valentía de enfrentarse a todos aquellos que, al oponerse a la interpretación antroposófica de las Escrituras y de los fenómenos naturales, entorpecen el progreso de la humanidad, enfrentándose a los que solo reconocían a Moisés y a los profetas. El Cristo nos ha dado el ejemplo. Las palabras del Cristo, según el Evangelio de Lucas, tendrían que llegar al corazón de los que entorpecen el progreso de la evolución.